Vamos a los ejercicios correspondientes a medidas de posición. Son muy sencillos, es nada más de leer con cuidado y marcar la opción correcta. No hay que hacer cálculos de nada, al menos en este estilo. La siguiente tabla representa algunas medidas de posición referentes a tiempo en minutos que tardó cada día una persona en realizar ejercicio físico durante un mes. Y ahí tenemos que el mínimo fue 50, la moda fue 60, el valor más frecuente, y el máximo fue 70. Por lo tanto, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue el mayor tiempo que tardó la persona en realizar ejercicio físico? No hay mucho que analizar acá. Mayor tiempo es el valor máximo. Marcamos entonces 70 minutos. La siguiente tabla muestra algunas medidas de posición referentes al tiempo en minutos que tardó cada día una persona en realizar ejercicio físico durante un mes. O sea que durante un mes hubo un día que hizo muy poquito ejercicio, duró 45 minutos. La mayor cantidad de ejercicio fue 65 minutos y el valor más repetitivo, el que se repitió más veces durante el mes, fue el tiempo de 55 minutos. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue el mayor tiempo que tardó la persona en realizar ejercicio? Pues bueno, sin duda, el valor máximo. Opción A. En una empresa se realizó una encuesta sobre las edades en años de las personas trabajadoras que ahí laboran. La siguiente tabla presenta algunas medidas de posición que se obtuvieron en esa encuesta. Quiere decir que en la encuesta que se realizó, la persona de menor edad tuvo 40, la de mayor edad 62, y entre todas las que entrevistaron, la edad más repetida fue 45. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la edad en años de la persona trabajadora más joven? Pues simplemente era interpretar que el más joven representa el valor mínimo. Marcamos la opción A. En la siguiente tabla se muestran algunas medidas de posición referentes a las distancias en kilómetros recorridas por las personas ciclistas de una competencia, donde tenemos mínimo, máximo, moda, mediana, primer cuartil y tercer cuartil. Dice, al menos el 75% de las personas ciclistas de esa competencia recorrió una distancia menor o igual que, bueno, 40, 75 o 100. El 40, el 75 y el 100 lo tenemos acá, en los cuartiles. Siempre que me digan 50%, busquemos la mediana. Cuando nos dicen 25, 75, es porque nos insinúan primer y tercer cuartil. Por lo tanto, vamos a explicar primero por qué vamos a marcar la que vamos a marcar. Imaginemos que esto que ustedes están viendo acá es la lista de datos, donde el mínimo es 25 y el máximo 130. En el centro tenemos a la mediana, que será de 75, ¿verdad? Voy a poner aquí mediana o lo que es lo mismo cuartil 2. Luego, entre el mínimo y la mediana, tenemos el cuartil 1, que sería 40. Y luego, entre la mediana y el máximo, tenemos al cuartil 3, que es de 100. Entonces, imagínense aquí el listón de todas las medidas, ¿verdad? Que se hicieron, pero tenemos en concreto identificados esos valores. Entre el mínimo y el cuartil 1 hay un 25% de datos, hay una cuarta parte. Entre el cuartil 1 y la mediana, otra cuarta parte, y así sucesivamente. Entonces, vamos de 25 en 25%. Pero dice que al menos el 75% de las personas recorrió una distancia menor o igual. O sea, menor o igual que ¿quién? Que 40. Al menos el 75% es menor o igual que 40. No, pues aquí hay un 25%. ¿Que 75? No. Menor o igual a 75 hay un 50%.
menor o igual a 100, sí. De 100 hacia la izquierda tenemos un 75% de los datos. 25, 25 y 25. Ahora ustedes dirán, ¿para qué tanto análisis? Con solo que diga 25% yo me ubico en el cuartil 1. Si dice 50% me ubico en la mediana. Y si dice 75% me ubico en el cuartil 3. No hay que ser tan literal, porque si a mí me hubieran puesto aquí 75% mayor o igual, ya yo tengo que ver de aquí en adelante. ¿Ven? Entonces, no sean tan literales en eso, aunque la mayoría de las veces puede que peguemos de esa manera. Lo mejor cuando me hablen de 75 o 25 es hacer esto. Esa es mi recomendación. En la siguiente tabla se muestran algunas medidas de posición referentes a las distancias en kilómetros recorridas por las personas ciclistas de una competencia. Bueno, la misma situación de hace un rato. Aquí están todas las medidas de posición estudiadas y con certeza, ¿cuál de las siguientes distancias es imposible que la haya recorrido una persona de esa competencia? Si el 70, el 90 o el 140. Aquí la clave está, cuando nos preguntan por eso, ver el mínimo y el máximo, porque son como los valores límites. El, la distancia menor es 25 y la mayor es 130. Entonces, el 70, sí, el 70 es posible porque está entre ellos dos. El 90 es posible porque está entre ellos dos. Recuerden que no necesariamente son todos estos datos, ¿verdad? Estas son las medidas de posición y hay muchísimas más medidas entre 25 y 130. Pero el 140 sí es completamente imposible, porque si ya tenemos que el valor máximo es 130, jamás tiene cabida para el 140. Entonces ese es el valor imposible en este conjunto de datos. Continuando con el mismo contexto de la distancia recorrida por un grupo de ciclistas donde tenemos todas las medidas de posición, la pregunta es, ¿cuál es la distancia recorrida con mayor frecuencia por las personas ciclistas de esa competencia? Cuando nos preguntan con mayor frecuencia, es la medida que más se repitió y la medida que más se repite se conoce como moda. Por lo tanto, tenemos que marcar la opción C. Muy fácil, siempre y cuando ustedes hayan repasado o estudiado la interpretación de las medidas de posición. En la siguiente tabla se presentan algunas medidas de posición referentes a las cantidades de dinero en colones ahorradas por las personas integrantes de un grupo social. O sea, tenemos desde 700.000 hasta 1.200.000, mínimo y máximo. Y ahí tenemos el resto de las medidas de posición. La pregunta es, al menos la mitad de las personas integrantes de ese club ahorró una cantidad de dinero menor o igual que. ¿Por cuál medida de posición nos están preguntando? ¿Cuándo viene esta frase? Al menos la mitad de las personas, en este caso, ¿verdad? Porque son personas, la mitad se refiere al valor de la mediana. Entonces, es muy sencillo identificarlo si recordamos ese pequeño detalle. ¿Por qué? Porque recuerden, y vamos a hacer el esquemita aquí cortito, tenemos el mínimo que son 700.000, el máximo que es 1.200.000 y tenemos la mediana que son 900.000. Entonces, la mitad de las personas, aquí tenemos una mitad y aquí tenemos la otra mitad de las personas. Pero por lo menos una mitad de las personas, o la mitad, perdón, de las personas integrantes de ese club ahorró una cantidad de dinero menor o igual a 900.000 y se está refiriendo a este puñito de acá, a este primer 50%. Tal vez no es necesario hacer tanta cosa, pero con solo que ustedes identifiquen lo de la mitad, no se está hablando prácticamente de la mediana.
Ahora, para el mismo contexto, donde tenemos las medidas de posición de las cantidades de dinero ahorradas por las personas de un club social, aquí tenemos toda la lista resumida, el mínimo y el máximo desde 700,000 hasta 1.200.000 son los ahorros. Ahí tenemos el resto, pero vamos a ver qué nos preguntan. ¿Cuál fue la cantidad de dinero que con mayor frecuencia han ahorrado las personas integrantes de ese club? Cuando nos hablan de mayor frecuencia, nos hablan de la moda. Así que la respuesta es 875,000 colones. Continuando con el contexto del ahorro de las personas de un grupo social, donde aquí están todas las medidas de posición, vamos a ver qué nos preguntan. Con certeza, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una cantidad de dinero que es imposible que lo haya ahorrado una persona integrante de ese club? Entonces, ¿cuál de los valores que ustedes ven ahí es imposible que esté en la lista? Recuerden que cuando nos preguntan por eso, vayan al mínimo y al máximo. Ustedes saben que la lista va desde 700,000 a 1.200.000. Cualquier valor entre ellos es posible. Entonces, primera opción, 950,000 si se encuentra entre ellos dos. 800,000 si se encuentra entre ellos dos. Pues ¿qué nos queda? 1.300.000 que está por encima del máximo. Entonces quiere decir que el valor imposible que pueda estar en la lista es de 1.300.000, opción C. La siguiente tabla presenta algunas medidas de posición referentes a los salarios mensuales en colones obtenidos por las personas trabajadoras de una empresa. O sea que este es el resumen de todos los trabajadores, donde el que menos gana es 800,000 y el que más gana 1.650.000. Y el resto, todas las otras medidas de posición, vamos a ver qué nos van a preguntar. ¿Cuál es el salario mensual más frecuente obtenido por las personas trabajadoras? O sea, el que más se repite. Y el que más se repite es siempre la moda. Respuesta correcta, la opción A. Continuando con el contexto de los salarios mensuales obtenidos por las personas trabajadoras de una empresa, donde el mínimo es 800,000 y el máximo 1.650.000, la pregunta es, al menos el 75% de los trabajadores de esa empresa obtuvo un salario mensual mayor o igual que, ok, este ejercicio es muy importante porque cuando ustedes ven porcentaje, 75% o 25%, nos insinúan los cuartiles. De hecho, si hubiera dicho 50%, tenemos que ir a buscar a la mediana, que es el cuartil 2. Pero 75% quiere decir que es el primer o tercer cuartil. Vamos a tratar de entender cuál es realmente. Nosotros tenemos, y vamos a hacer este esquemita, donde el valor mínimo es de 800,000. El valor máximo es de 1.650.000. Donde el valor del centro, que es la mediana, o sea, la mitad, anda en 1.250.000. O sea, quiere decir que la mitad gana entre 800 y 1.250.000 y la otra mitad entre 1.250.000 y 1.650.000. O sea, el 50% gana menos que esto, pero también el 50% gana más que esto. Pero ahora vienen los dos cuartiles. Cuartil 1 sería 950.000 y el cuartil 3 sería el de 1.500.000. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Al menos el 75%.
nosotros tenemos dos maneras de ver aquí el 75% de los trabajadores. Hay gente que dice, 75% y se viene aquí de una vez. A veces es cierto y a veces no. 75%, recuerde que cada uno de estos segmentos es de 25, ¿verdad? 25, 25, 25 y 25 tenemos el 100%. Pero 75% nosotros lo tenemos en dos lugares. Entre el mínimo y el cuartil 3, ahí hay un 75% de los trabajadores. Pero también de 950,000 a 1,650,000. Tenemos esas dos opciones. Esos dos que están ustedes viendo acá. Del mínimo al cuartil 3 o del cuartil 1 al máximo. ¿De cuál nos estarán hablando? Ojo lo que dice la redacción. Al menos el 75% de los trabajadores obtuvo un salario mayor o igual que, ¿cuál sería para ustedes? Mayor o igual que 800,000. No, ¿verdad? Mayor o igual que 950,000. Esta es la correcta. Porque de 950,000 hasta el 1,650,000, ahí tenemos un 75%. ¿Y dónde arrancamos? No, no arrancamos del cuartil 3, arrancamos del cuartil 1. Ahí está es el 75% del que nos estaban hablando. Ese 75% es mayor o igual que este valor, o sea, de aquí en adelante, dice mayor o igual. Si hubiera dicho menor o igual, entonces sí, es del 1,500,000 para atrás. Pero dice mayor o igual, o sea, de aquí hasta este valor. Entonces la respuesta correcta es 950,000. Mucho cuidado con aprenderse de memoria que el 75% siempre tiene que ser el cuartil 3. No es lo mismo la redacción a mayor igual que menor igual. Por eso es importante este esquema. La siguiente tabla presenta las medidas de posición de los salarios mensuales de las personas trabajadoras de la empresa. Bueno, igual, donde el mínimo es 800,000 y el máximo 1,650,000. Veamos a ver qué nos preguntan. Con certeza, ¿cuál de los siguientes salarios mensuales es imposible que lo obtuviera una persona trabajadora? O sea, de las opciones, ¿cuál es un salario imposible en esta lista? Y recuerden que no tienen que centrarse en que solamente existen estos valores. 1,700,000. Habíamos dicho que si el mínimo es 800,000 y el máximo 1,650,000, quiere decir que 1,700,000 es imposible que esté en la lista. De hecho, esa es la opción correcta. ¿Por qué el B sí? Porque 1,400,000 está entre ellos dos. Y 1,000,000 está entre ellos dos. No quiere decir que estos valores tienen que estar aquí, porque estos son solamente las medidas de posición. Hay muchísimos más valores que no están reflejados acá, pero lo que yo tengo certeza es que existen valores entre 800,000 hasta 1,650,000. Este valor puede que esté o puede que no esté, cualquiera de estos dos, pero vea que la pregunta dice con certeza. O sea, no es que tal vez sí, tal vez no. Con certeza, yo sé que 1,700,000 no está en la lista. La siguiente tabla muestra algunas medidas de posición referentes a los tiempos en minutos obtenidos por los participantes de una carrera, donde tenemos que el menor tiempo es 165 y el mayor tiempo 202. Y ahí tenemos el resto de las medidas de posición. Pregunta: ¿cuál fue el tiempo obtenido con mayor frecuencia por los participantes de esa carrera? Recuerden que con mayor frecuencia o el valor más frecuente es la moda. Entonces, respuesta correcta, 180 minutos.
Nuevamente estamos en el contexto de las medidas de posición referentes a los tiempos en minutos obtenidos por los participantes de una carrera, donde el mínimo es 165, el que duró menos y el que duró más. ¿Cuál fue el menor tiempo que obtuvo al menos un participante de esa carrera? Pregunta muy fácil, el menor tiempo es el valor mínimo. Por lo tanto, marcamos la opción C. Y sí, hay preguntas fáciles como esta. Así que repasen bastante para que no pierdan este tipo de pregunta. Continuamos con el contexto de las medidas de posición de los tiempos en minutos obtenidos por los participantes de una carrera, donde el mínimo es 165 y el máximo es 202. La pregunta es, ¿cuál fue el mayor tiempo que obtuvo al menos un participante de esa carrera? Y el mayor tiempo pues va a ser el valor máximo. No hay manera de perdernos. Ahora tenemos el contexto de las medidas de posición referentes a tiempos en minutos obtenidos por los participantes, pero de una caminata, donde el mínimo, el que duró menos, fue 42 minutos y el que duró más, 70 minutos. Aquí tenemos el resto de las medidas de posición y la pregunta es, ¿cuál fue el menor tiempo obtenido por al menos un participante? Y el menor tiempo corresponde al valor mínimo, que es de 42. Continuando con el contexto del tiempo en minutos de los participantes de una caminata, donde el mínimo es 42 y el máximo es 70, la pregunta es que cuál es el tiempo obtenido con mayor frecuencia por los participantes. Y recuerden ustedes que con mayor frecuencia se refiere a la moda, que corresponde a 50 minutos.